Ok, habíamos platicado que estas células se enfocan más que nada a limitar la inflamación o los microorganismos a nivel intracelular, o sea, problemas que ocurren adentro de las células. Entonces, las natural killer se enfocan mucho, por ejemplo, a infecciones virales, porque todos los virus actúan de manera intracelular, e infecciones bacterianas, pero las infecciones bacterianas a nivel dentro de las células. Y también pues al cáncer, porque habíamos comentado que su mecanismo de acción es mandan un mensaje hacia las células para provocar apoptosis, es decir, la muerte de la célula. Y actúan, interactúan más que nada con ciertos receptores. Habíamos dicho que están los receptores MHC, que significa complejo mayor de histocompatibilidad. Esto es importante porque todas las células tienen este complejo mayor de histocompatibilidad. Y es histo significa tejidos, ¿no? Entonces la manera de mencionar al cuerpo de que soy parte de ti. O sea, todas nuestras células tienen estos receptores que significan que son parte de nuestro propio cuerpo. Entonces, cuando algo no tiene este MHC, significa que es externo al cuerpo y es cuando empieza a atacar. Pero al mismo tiempo, las células se manifiestan, digamos, su nivel de salud a través de estos receptores. Especialmente hay dos tipos de MHC, ahorita se los voy a platicar, ¿no? Pero aquí dice lo que se denomina reconocimiento de lo propio. El cuerpo entiende lo que tiene lo propio por este receptor. Y quienes interactúan específicamente con estas para ver si están las células sanas o si están enfermas son las natural killer. Entonces dice, casi todas las células normales expresan este complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y por lo tanto están protegidas de ataques indeseados. Entonces, aquí en la imagen están viendo, célula diana vendría siendo como el ejemplo de célula objetivo, ¿no? O cualquier tipo de célula. Entonces pueden tener dos receptores, el MHC y un activador. Este activador es la manera de decir estoy enfermo, atácame, y el MHC es para decir que soy propia de ti. Entonces, digamos, el MHC interactúa con receptores que inhiben a las natural killer y los activadores ligando, pues interactúan con receptores de activación de las natural killer. Entonces, estos dos receptores actúan al mismo tiempo, o sea, pasan al mismo tiempo. Y ahora sí viene esta imagen. Por ejemplo, cuando hay mucho MHC, inhiben a las natural killer. Aquí dice que hay una inhibición fuerte. Aunque la célula tienen estos activadores, aquí están dos activadores, pero hay mayor cantidad de inhibición. O sea, tenemos 3 elementos inhibitorios y 2 elementos activatorios. Entonces, cuando la célula interactúa con esta situación, se inhibe. Dice, las células normales sanas expresan suficientes moléculas de MHC para inducir una señal de inhibición. Si se fijan en esta situación, la célula está expresando activación, o sea, puede que esté teniendo problemas en su metabolismo o que esté enferma por alguna bacteria. Sin embargo, es mayor el porcentaje de inhibición. Entonces, digamos que esta célula todavía puede resolver sus propios problemas. ¿Sí me explico? Luego, si hay mayor activación, como están viendo en este aquí, o sea, la activación se puede dar por precisamente expresar solamente la activación, o sea, no hay ningún tipo de inhibición, o cuando hay una activación fuerte. En este ejemplo estamos viendo 4 activadores y un inhibidor. Entonces la célula, aunque tengan el MHC aquí, está expresando que está enferma. Entonces aquí hay una activación fuerte. Lo que quiero que visualicen en esta diapositiva es que puede que la célula exprese mayor cantidad de MHC, lo que significa que va a estar sana, aunque tenga activadores. Esta parte de activador básicamente activan a las natural killer para que los maten. Si no expresan MHC, pues no está inhibiendo la célula, significa que está enferma y la va a atacar. O si hay MHC pero hay mayor cantidad de activadores, pues va a activar la reacción. Entonces están estas tres situaciones.
No sé si tengan dudas o que no sé si me expliqué. Por ejemplo, aquí en este ejemplo de inhibición reducida, generalmente las células infectadas por virus o cuando tienen cáncer dejan de expresar el MHC. Entonces cuando no hay MHC, pues aquí no hay de otra, ¿no? O sea, se ataca directamente. Y aquí, digamos que es la situación esta de acá es paralela a esta. O sea, si la célula, en esta situación que están viendo aquí a la izquierda, si la célula logra, digamos, limitar la enfermedad, se van a dejar de expresar estos activadores. Pero si la enfermedad sigue avanzando, se va a dejar de expresar el MHC, o se va a expresar cada vez menos y cada vez más se va a expresar los activadores. Entonces, cuando ya la célula detecte que hay más activación que MHC, pues ahí es cuando va a atacar. Entonces, no todo es, eh, o sea, aquí no es de sí o no, sino hablaríamos más que nada de porcentajes, o sea, qué es lo que más se está expresando. En la parte de activación fuerte, aquí nos comenta que las células infectadas o transformadas a menudo incrementan la expresión de moléculas que son reconocidas por receptores de activación. Entonces, así las natural killers reciben una señal de activación mucho más fuerte que va a contrarrestar la inhibición y pues va a provocar el ataque. Bueno, ¿cómo van a actuar las natural killers? Tienen unas enzimas que se llaman perforinas, que como lo dice, pues aquí se facilita la entrada de la célula diana, pero pues facilita esta perforación. Porque muchas veces, bueno, lo que hace la natural killer es introducir un mensaje, ¿no?, a la célula enferma. Entonces, para introducir el mensaje, pues tiene que, digamos, como perforar la célula, y de ahí el nombre de perforina. Y la molécula o la proteína que se encarga de mandar el mensaje de apoptosis se llama granzima. Dice, esta granzima induce la apoptosis a la célula infectada o lesionada. Entonces, quien genera el efecto es esta. Y básicamente, a muy grandes rasgos, pues las natural killer utilizan estas dos proteínas para su acción, ¿no? Entonces, eh, dice complejo perforina-grasnina. Aquí las perforinas pues permiten que se genere esta vacuola para que el mensaje entre, y las granzimas vendrían siendo estas de aquí. Y una vez que actúan las granzimas, pues ya ocurre la muerte celular programada. O sea, la natural killer lo que hacen no es degradar a la célula ni nada así, simplemente le inyecta un mensaje, que en este caso son las granzimas, y este mensaje pues se traduce en como suicida, básicamente, a grandes rasgos. Bueno, no se tengan dudas con el mecanismo de acción, que la verdad aquí se los manejé muy, muy sencillo. Ok, bueno, el MHC o CMH, como lo tienen aquí, significa complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Hay dos tipos, clase 1 y clase 2. Aquí nos está diciendo que este complejo mayor de histocompatibilidad interviene regulando los procesos de presentación de antígenos. Básicamente participan en esta parte de presentación de antígenos. Los clase 1 también pueden presentar antígenos, ahorita les voy a mencionar las diferencias, pero los clase 2 son especializadas en presentar antígenos. Entonces, este complejo mayor de histocompatibilidad se define como que son glucoproteínas, o sea, son eh, unas proteínas con carbohidratos que se encuentran en la superficie de las células. Sirven como un receptor. No sé si les he comentado, pero las células se comunican entre ellas a través de carbohidratos y proteínas que están presentes en su membrana. Entonces, la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad la tienen todas las células. Aquí dice todas las células nucleadas. Y es, como les digo, la manera de decir que son propias de la misma célula, del mismo cuerpo. Entonces, tanto las células que conforman o hacen el hueso, las células de los músculos, las neuronas, todas tienen este complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1.
Dice aquí con excepción de los espermatozoides en los porcinos y algunas células del embrión, ¿no? En el caso de los embriones, pues apenas se están desarrollando y su prioridad pues no es expresar estas proteínas. Pero bueno, en sí todas las células la tienen, excepto las células que presentan antígenos, como las células dendríticas o los macrófagos. Estos tienen un complejo mayor de histocompatibilidad especializado que se clasifica como clase 2 y sirve para presentar antígenos, por ejemplo aquí. Si esta es una célula normal, aquí dice que está expresando su péptido propio, es decir, está presentando su proteína propia. Y cuando el leucocito interactúa con esta, pues no va a generar ningún tipo de reacción. O sea, el MHC se está expresando de manera normal. En cambio, cuando una célula normal se infecta, aquí está infectada por algún tipo de virus, lo que hace el MHC es expresar el antígeno del virus aquí. Esa es su manera de expresar, también de avisar que está enfermo. Entonces el leucocito va a interactuar con el antígeno del virus y a generar una respuesta inmune. Esta situación, pues digamos que es la ideal. Sin embargo, hay algunos virus que no permiten que se presente el antígeno. O sea, aquí en esta situación, pues la célula está siendo capaz de presentar el antígeno a través del MHC. Pero si se logra, pues va a generar una respuesta inmune. Si no, pues nunca va a ser capaz de presentar el antígeno y esta célula va a continuar enferma hasta que reviente. Pero creo que la idea se entiende. No se tengan dudas con esta. Ok, bueno. Eh, Hablando del sistema inmune innato, que es lo que quise poner aquí como SII, sistema inmune innato, dice que todas las respuestas se dividen en dos fases, es decir, tanto la respuesta innata como la adaptativa tienen estas dos fases. Y ya hemos hablado mucho de este reconocimiento. Entonces, la primera fase es de reconocimiento y la segunda fase es una fase efectora. Tiene que reconocer algo para generar una respuesta. Si lo reconoce como extraño, genera una respuesta. Si no, pues no hay respuesta, básicamente, ¿no? Esto les comento porque ya vamos a empezar a hablar sobre cómo se da este reconocimiento y qué tipo de moléculas se liberan o se expresan para esta situación. Dice aquí que la inmunidad innata y la adquirida se diferencian en primer lugar al nivel de reconocimiento. Yo les comentaba que en la adquirida tiene el cuerpo la capacidad de identificar, por ejemplo, género, especie, género, cepas incluso, o subcepas dentro de las bacterias o los virus. A nivel innato, lo que hace el reconocimiento es si es bacteria, si es parásito, si es virus, si es hongo o protozoario. Porque la manera en que desencadena una respuesta innata es diferente para estos cinco. Hace un reconocimiento a nivel general. Dice que a nivel innato identifica las moléculas comunes a grandes grupos de patógenos. Y la adaptativa aquí dice que sí se encarga ya de reconocer a nivel de antígeno. O sea, cada, por ejemplo, dentro de las bacterias, pues la E. coli va a tener un antígeno especial de E. coli que va a ser diferente al antígeno de Staphylococcus o al antígeno de Mycobacterium. Sin embargo, a nivel innato, tanto la E. coli como la Staphylococcus y todos van a tener ciertas moléculas que sean en común, ¿no? Igual para los hongos y así. Los receptores que se van a encargar, digamos, de interactuar con los patrones moleculares se llaman receptores de reconocimiento de patrones, porque eso hacen al nivel innato para reconocerlo. O sea, las bacterias tienen un patrón de moléculas que las hacen ser bacterias. Entonces, nuestras células tienen este PRR y lo que hacen es reconocer patrones moleculares asociados a patógenos que se ejemplifica así como PAMS. Entonces aquí en la imagen están viendo que la bacteria tiene como unos puntitos alrededor de ella. Estos puntitos digamos que son
sus patrones moleculares, que todas las bacterias o la mayoría de las bacterias van a tener estas moléculas. Entonces, cuando nuestras células interactúan con estos PAMs, pues van a saber que es una bacteria y que no es un hongo. Entonces van a desencadenar mecanismos para atacar bacterias. Son estructuras moleculares, evolutivamente conservadas, es decir, en toda la evolución de las bacterias mantienen estas moléculas muy similares. Por ejemplo, no sé si ya has visto que las bacterias tienen pared celular y nuestras células no. O sea, si queremos diferenciar, por ejemplo, entre una bacteria y una célula eucariota, las células eucariotas, que son las células que nosotros tenemos, pues son más laxas, o sea, son más guangas. Aquí, y las bacterias tienen algo que se llama pared celular, que es más rígido, más fuerte, por eso las bacterias pueden sobrevivir bajo, por ejemplo, en la mesa, aunque no haya humedad ni nada, pues pueden sobrevivir porque tiene una pared. Bueno, el caso es que estos patrones moleculares asociados a patógenos son estructuras y moléculas que comparten ciertos grupos de microorganismos. Por ejemplo, las bacterias tienen lipopolisacáridos especiales de las bacterias y se reconocen estos para identificar a la bacteria. O tienen una molécula que se llama peptidoglucano que, que es característico también de bacterias. Entonces, si la célula identifica cualquiera de estos dos, va a desencadenar su protocolo para bacterias. O por ejemplo, el ácido nucleico viral. Todos nosotros tenemos ADN de doble cadena en hélice y ARN de una sola cadena. En el caso de algunos virus, algunos tienen ARN de doble cadena y eso es algo característico de los virus. Entonces, si se identifica ese tipo de ácido nucleico, va a desencadenar un protocolo para virus. En el caso de los hongos, tienen un carbohidrato que se llama manosa, que no es común que se encuentre en otras. Por ejemplo, no hay manosa disponible en bacterias. Bueno, sí, pero casi no. No hay manosa disponible en nosotros. Por ejemplo, nuestras células no tienen manosa. Entonces, cuando se detecta manosa, pues básicamente empieza a desencadenar empieza a desencadenar efectos contra hongos. Y así. Aquí están viendo una tabla donde tenemos la estructura y el microorganismo al que lo identifica. Estos vendrían siendo los PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, básicamente, cuando nuestras células detectan lipopolisacáridos, entiende que se trata de una bacteria gram negativa y lo van contra una pared de estas. Igual con el peptidoglucano y el ácido lipoteicoico, pero estas enfocadas pues más que nada a gram positivas o levaduras, que básicamente es una clasificación de bacterias, positivas o negativas. Por ejemplo, los flagelos, en el caso de la salmonela, ya que tienen como unos pelitos. Nuestras células, pues nomás los espermatozoides tienen flagelos. Entonces, si detectan flagelos, pues saben que se trata de bacterias. Aquí les comentaba, por ejemplo, cuando hay manosa, se puede hablar de bacterias o de hongos, pero principalmente de hongos. Y así, hay varios patrones moleculares que se asocian a ciertos microorganismos y así es como generan una respuesta generalizada. No sé si me esté explicando o no sé si tengan dudas. Ok. Profe, pues nomás es de entender que las PAM se usan, las células las usan para identificar si son virus, Ujú. hongos o bacterias. Muy bien. Sí, básicamente eso. En esta tabla quiero que diferencien que se detectan PAMs en la innata y en la adaptativa algo que se llaman factores de patogenicidad. Cuando hablamos de patogenicidad, aquí dice que es la capacidad de un organismo de causar daño al huésped. Todas las bacterias van a tener PAMs, pero no van a tener patogenicidad. Digo, factores de patogenicidad. Entonces, quien estudia, digamos, esta parte como es más específica, sería la adaptativa. Y en esta, pues nomás es un cuadro que compara. Por ejemplo, los PAMs vendrían siendo productos invariables de vías metabólicas conservadas. Por ejemplo, la, yo creo que todas las bacterias metabolizan glucosa. Entonces, un PAM
sería enfocado a la glucosa o proteínas que metabolizan la glucosa. Pero no todos generan los mismos efectos patológicos en nosotros, o sea, no todas las bacterias secretan toxinas. Eh, se habla de que los factores de patogeneidad son exclusivos de patógenos, entonces lo que significa que nosotros podemos generar respuestas inmunes incluso aunque las bacterias no sean patógenas. Pero bueno, este cuadro lo vamos a retomar después cuando ya empecemos a hablar sobre inmunidad adaptativa, pero nomás para que visualicen que existen moléculas que solamente están asociadas a un grupo de patógenos y moléculas específicas de cada grupo de patógenos, y esos serían los factores de patogenicidad. Hay otras moléculas que se llaman patrones moleculares asociados a daños, y estas las liberan nuestras propias células. Aquí en la imagen están viendo una vellosidad del intestino, están viendo un epitelio de nuestro intestino, y en esta imagen de la izquierda está sano, y en esta imagen de la derecha se ve así como degradado. Este tejido está enfermo. Entonces, el tejido enfermo o dañado libera estos patrones moleculares asociados a daño. Entonces, a lo mejor no alcanza a detectar a la bacteria, pero cuando la bacteria haga daño, nuestro tejido va a liberar esto. Igual va a desencadenar respuesta innata. Entonces dice, el sistema inmunitario innato también reconoce moléculas endógenas que producen o liberan células dañadas o que se están muriendo. Esta parte de endógena se refiere a que son nuestras propias células las que la están liberando. Entonces, o podemos reconocer moléculas que estén presentes en los patógenos, o podemos reconocer el daño o los efectos que estos generan. Entonces, cuando generan daño, serían estos de aquí. Sin embargo, estos DAMs dicen que pueden producirse como resultado del daño celular causado por infecciones, o aunque no sean infecciones. Es decir, si nuestro perro se comió un clip de una grapa, no sé, y la grapa daña nuestro tejido, va a liberar DAMP. Entonces, también pueden indicar una lesión estéril. Por estéril se refiere que no necesariamente tiene que haber bacterias o virus o algo. Entonces los DAMs se liberan en presencia de daños causados por microorganismos, por infecciones o por lesiones que no estén involucrados los microorganismos. ¿Dudas con esto de aquí? Ok. Bueno, seguimos hablando de los DAMs. Dice, las células que mueren por apoptosis no suelen liberar DAM. Es decir, apoptosis se traduce como muerte celular programada o el suicidio celular. Cuando una célula se suicida, no hay un daño como tal, entonces no liberan DAM. Entonces, la apoptosis no siempre genera un proceso inflamatorio. Dependiendo de la causa de la apoptosis es si se va a realizar un proceso inflamatorio o no. En el caso, por ejemplo, del cáncer, el cáncer cuando se empieza a detectar los tumores y así, sí hay una liberación de daño. Porque aunque entre en apoptosis, entra como pues hay un daño, ¿no? Pero hay algunas células que ya por viejitas se entran en apoptosis, entonces son células que simplemente estuvieron sanas, cumplieron su ciclo de vida, entran en apoptosis, entonces no liberan un daño. Dice, en algunos casos se liberan moléculas endógenas producidas por las células sanas cuando resultan dañadas. Y en este caso, los DAMs, cuando hay un daño por parte de algún microorganismo, se empiezan a liberar DAMs que se llaman alarminas. Y pues las alarminas, como el propio nombre lo dice, ¿no? O sea, sirven como alarma y estas sí estimulan una reacción inflamatoria. ¿Dudas con esta? Bueno, entonces, para resumir, dice cuando los receptores de reconocimiento del patrón celulares se unen a un PAM o a un DAM, activan la traducción de señales para limitar las funciones antimicrobianas o proinflamatorias. Es decir, cuando nuestras células detectan un patrón molecular asociado a patógenos o un patrón molecular asociado a daño, liberan o generan una respuesta antiinflamatoria y proinflamatoria. Perdón, antimicrobiana y proinflamatoria.
Entonces, básicamente los PRR, que son los patrones o los receptores, y ya se me olvidó. Proteínas de receptores, ay, no me acuerdo. ¿Qué significa PRR? Ah, receptores de reconocimiento de patrones. Ay, adelante. Ok. Cuando nuestros PRRs, que son nuestros propios receptores, detectan PAM o DAM, van a estimular la respuesta inmune. ¿Y qué van a hacer? Pues básicamente van a producir la inflamación. ¿Dudas? Entonces, aquí en el ejemplo del lado izquierdo estamos viendo nanopartículas que no tienen PAMs, o sea, son simplemente nanopartículas. Cuando interactúan con nuestros PRRs no hay nada, no hay reacción. Pero si esta nanopartícula tiene un patrón asociado a algún patógeno, es decir, bacteria o hongo, lo que sea, va a interactuar con nuestros PRRs y estos sí van a estimular a nuestra célula para producir proteínas inflamatorias. Bueno, eh, dice que cuando estos receptores reaccionan con su ligando, es decir, reaccionan pues con sus receptores, se inicia una cascada de señales intracelulares. Estas cascadas de señales les vamos a decir citocinas, que culminan con el internamiento del patógeno. Aquí es internamiento, ¿no? Pero a final de cuentas, estas citocinas son proteínas que vamos a asociar a todo tipo de inflamación. Entonces, en la imagen pasada yo les estaba diciendo, se unen PAM con PRR y se liberan cosas. Estas cosas que se liberan son citocinas. Entonces, estas citocinas nos pueden causar dolor, fiebre, inflamación, o sea, todo el proceso de inflamación, reclutamiento de células, lo que ya hemos estado platicando. Entonces, voy a quitar de aquí. Las citocinas se definen como moléculas de señalización. O sea, cuando hay inflamación es porque se liberaron citocinas. Y estas citocinas siempre las liberan nuestras propias células y lo que hacen, como aquí dice, es coordinar diversas respuestas biológicas. Entonces, en otras palabras, las citocinas coordinan respuestas biológicas que lo vamos a traducir, a inflamación. Entonces, aquí en el ejemplo están viendo un estímulo. ¿Y cuál va a ser este estímulo? Pues la detección del PAM o del DAM. Entonces, cuando ocurra esta interacción PAM-PRR o DAM-PRR, se van a liberar citocinas. Y otras células van a generar un efecto, y este efecto va a ser básicamente la inflamación. ¿Alguien quiere comentar algo? Profe, nomás para confirmar, o sea que cuando las células detectan, las PRR detectan las PAMs de las bacterias, células, hongos, etcétera, Ujú. eh, estas se activan en las células y hace que libere citocina, lo cual libera la Inflamación. inflamación y lleva a Ujú. cabo todo el sistema inmunológico. Sí, Ok. sí, vas bien. Entonces, aquí, por ejemplo, el estímulo va a ser esta unión PRR-DAM. Es lo que se va a responder en producción de citocinas. Por ejemplo, es lo que están viendo aquí. Cuando ocurre esto, aquí el rayito pues es el estímulo, libera estas de aquí que son las citocinas y estas de aquí pues van a tener un efecto diferente en cada una de las células. O sea, hay muchos tipos de citocinas, o sea, 50, 60, o sea, hay muchos. No los vamos a ver en específico, vamos a hablar de manera general, ¿no? Van a generar un efecto. Entonces dice las citocinas pueden influir en la función de las células circundantes, incluyendo la amplificación de la respuesta inflamatoria, movilización de células, etcétera, ¿no? Aquí les resumo a grandes rasgos los tipos de citocinas. Primero están las interleucinas. Interleucinas, el leu es de leuco, de los leucocitos. Entonces, estas las liberan todos los leucocitos. Los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, todas las células blancas de la sangre liberan estas de aquí y producen inflamación. Ya hemos platicado un poquito sobre el proceso de inflamación que incluye eh, la comezón, es que acabo de decir esto, pero pues incluye la comezón,
la fiebre, el dolor, inflamación, el enrojecimiento, hinchazón, eh, etcétera. Bueno, hay citocinas que se llaman interferones, interfieren con los virus específicamente. Hay citocinas especializadas para virus y se llaman interferones. Hay factores de crecimiento. Esto es, por ejemplo, cuando se nos daña el tejido, se tiene que regenerar. Entonces, hay citocinas que tienen un efecto de regeneración. O sea, el tejido empieza a crecer para cicatrizar o volver a que todo esté en su estado natural. Las quimiosinas, hemos hablado un poquito de esto cuando hablábamos de la fagocitosis, es la movilización de las células y sirve para reclutar células. Y las citocinas hematopoyéticas, hematopoiesis significa producción de sangre. Son citocinas que sirven de mensajeros para que se produzcan más células de la sangre, incluyendo las células blancas. Entonces, en procesos de infección, pues nuestro cuerpo tiene que reaccionar y producir más células blancas para protegernos. Entonces, a grandes rasgos, serían estos tipos de citocinas. ¿Dudas? Profe, siempre se habla de células blancas, pero no he escuchado que diga o se especifiquen las células blancas. O sea que las células blancas son diferentes a macrófagos o a estos Mm, llamaba todo el conjunto. los macrófagos son parte de las células blancas. O sea, las células blancas involucran linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, eh, macrófagos, no sé si ya lo dije, O sea, las células natural killer, los mastocitos, o sea, son un grupo de células. o sea que cuando se habla de que no, pues que los glóbulos blancos y que no sé qué, entonces estamos hablando del conjunto de todo el Ujú. sistema inmunitario, que estamos hablando de macrófagos, linfocitos y todo lo que usted dijo. Sí. Ok. Profe, Eh, Mande. y si quisiera escribir el, de manera abreviada, por ejemplo, ahorita lo del sistema, que los PRR reconocen las PAMs de las bacterias, virus, etcétera, luego Ujú. las cuales liberan citocinas, las cuales eh, Producir eh, inflamación. lleva, produce inflamación que lleva a cabo las quimiosinas, podría decir. Mm, no, las quimiosinas son parte de las citocinas. Ah, ok, ok, ya. O sea, aquí en el ejemplo, por ejemplo, esta ahorita puede ser una interleucina, está un interferón, está una quimiosina. O sea, como el proceso de inflamación es muy complejo, yo sé que aquí lo menciono mucho y a lo mejor sí convendría tomarme una clase para platicar un poquito de esto, pero esto lo ven mucho en patología. Y yo sé que no han llevado patología, pero bueno. Eh, el caso es que la inflamación es muy compleja. O sea, involucran muchos procesos. Entonces, estos procesos son, uno, para matar a bacterias. Entonces, ¿quiénes matan bacterias? Las células. Entonces, tiene que llamar a células. Entonces, libera quimiosinas. Entonces, para que salgan de los vasos sanguíneos y se movilicen las células, tienen que liberar, por ejemplo, tiene que fluir más sangre. Entonces, otra citocina hace eso, o sea, que se movilice más la sangre, que se abran los epitelios para que salgan las células. O sea, son muchas funciones que se traducen a inflamación. O sea, cuando, digamos, si ahorita alguien se golpea, se le va a poner rojo. Y ese rojo es porque se está circulando más sangre en ese espacio. Y porque al mismo tiempo que hay más sangre, hay más células blancas. Entonces las células blancas están inspeccionando, uno, que no se hayan muerto células. Las células que se hayan muerto, pues hay que comerlas, hay que despejar ese espacio. Eh, Dos, o sea, el cuerpo no sabe si fue golpe o si es un efecto de una bacteria que está causando el dolor y así. Entonces están patrullando. El dolor también se libera, es un proceso de inflamación, o sea, es parte de una de estas citocinas. Entonces es una alarmina, de hecho es un DAMP. O sea, cuando nosotros nos golpeamos, se libera una alarmina, que se traduce, por ejemplo, al dolor. Cositas así. Entonces, voy a preparar una clase para hablarles de inflamación para que estemos un poquito más en ¿cómo se dice? Pues en contexto. Porque esta clase, inmunología, se daba en cuarto semestre.
Malamente la cambiaron a segundo semestre. Eh, entonces sí entiendo que hay muchas cosas que apenas estén como entendiendo. Mm, manden a mí. Pero no lo necesitamos por el momento, ¿no? Todo ese tipo de procesos. No, pero sí les quiero dar una clase nomás introductoria, o sea, como que entender un poquito qué va la inflamación. O a lo mejor les pongo un video o algo así. Bueno, vamos platicando un poquito sobre las interleucinas. El leu viene de leuco, de los leucocitos. Así les decimos a las células blancas. Leuco significa blanco, células blancas. Entonces, se llaman interleucinas precisamente porque las células blancas son las que las liberan. Dice su función, en función a su capacidad para medir la comunicación entre diferentes tipos de leucocitos. Es decir, las células blancas es la manera en que se comunican entre ellas. Hay muchas interleucinas, o sea, la verdad no sé cuántas, y se denominan generalmente como IL, interleucina, ¿no? Y pues está la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, etcétera. O sea, hay muchas. Y cada una de estas pues tiene una función diferente. Sin embargo, no todas las interleucinas se denominan IL. Por ejemplo, está este TGF, eh, que no estoy seguro de qué significa TGF, pero pues es una interleucina. Entonces, pueden comunicarse las células entre ellas, es decir, caile para acá, o vete para allá, no sé. Pero también aquí se regulan la inflamación, o sea, pueden, algunas interleucinas pueden decir, ¿sabes qué? Este problema está muy fuerte, hay que generar más inflamación. Y hay unas que dicen, ¿sabes qué? Ya terminamos con el problema, hay que disminuir la inflamación. Entonces tienen un efecto modulador, aumentan o disminuyen el efecto. Eh, y tienen efectos también en tejidos adyacentes. No voy a eh, meterme mucho en las interleucinas porque tengo una actividad que en la siguiente clase se las voy a platicar. Tenemos una actividad donde básicamente ustedes van a investigar una situación y dependiendo de esa situación qué tipo de interleucinas se pueden liberar o qué tipo de citocinas. Porque como son muchas, hay citocinas que se van a liberar en presencia, por ejemplo, si es en pulmón se van a liberar unas citocinas, si es en músculo otras citocinas y así. Entonces la tarea eh, va a ser como específica de una situación para que vayan aterrizando esta idea. Pero luego platicamos de eso. En el caso de otra clasificación de citocinas están los interferones. Los interferones lo que hacen es que, aquí, y aquí se lo subrayo, limitan la respuesta antiviral, o sea, son contravirus. Y bien, interferón viene de interferir, lo que hacen es que inhiben la replicación de los virus. O sea, los virus pueden infectar, entrar a la célula y una vez adentro de la célula se topan con esta molécula que previene que éstas se repliquen. Está el interferón alfa, el interferón beta, y este tipo de moléculas se pueden incluso producir en laboratorio. Y ahorita, por ejemplo, ustedes pueden comprar interferones o vender interferones, se da como tratamiento. En el caso, por ejemplo, del parvovirus, que, que, que es una enfermedad viral, y las enfermedades virales, o sea, el parvovirus es muy mortal en el caso de los cachorros. Entonces, podemos inyectarles interferones y limitar la respuesta. Están los factores de crecimiento. Aquí dice que estimulan la proliferación y diferenciación celular en varios tejidos. Básicamente podemos hablar, o bueno, se engloban como el factor de crecimiento epidérmico, que esto lo vamos a tener en piel, y el factor de crecimiento de fibroblastos, que esto se da en el tejido conectivo. Entonces digamos que si aquí nos cortamos, ay, ay, nos cortamos este pedazo de aquí, entonces, cuando va a haber un proceso de inflamación, ¿no? Uno, porque si nos cortamos, pues puede que entren bacterias, eh, no sé, etcétera. Entonces, pero en el caso del factor de crecimiento,
pues estas células tienen que rellenar este espacio, o sea, tienen que crecer, se liberan para estimular a estas células a que se dividan más rápido y rellenen pues este espacio. ¿Se me explicó? O en el caso, por ejemplo, de una fractura, etcétera. O sea, en el caso de las fracturas, por ejemplo, los huesos dejan de crecer hasta cierta edad. Entonces, a menos de que haya un estímulo que les diga, pues crece porque necesito rellenar este espacio, no van a crecer los huesos. Entonces, ahí entran citocinas como factores de crecimiento. Están también los factores de necrosis tumoral. Este factor de necrosis tumoral está muy estudiado para reacciones de artritis. Cuando alguien se enferma de artritis es básicamente porque las células están liberando este tipo de molécula. Está este ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, pero pues hay otros. Y aunque se asocia a la necrosis o a la artritis, en realidad es una molécula que se libera normal en los procesos de inflamación. Pero, como aquí lo dice, participan mucho en procesos de necrosis. No sé si sepan qué significa necrosis. Cuando hablan de que un tejido está necrosado, significa que es un tejido muerto. Entonces, factores eh, de donde hay células muertas. Entonces dice, pueden estimular la respuesta inmunitaria del paciente y asimismo provocar necrosis induciendo apoptosis. Es decir, eh, cuando se detecta como un tejido enfermo, se libera esto para inducir apoptosis. Es diferente a las grasninas de las citocinas. Se da mucho más que nada en tumores, por eso el nombre, necrosis tumoral. Cuando están las células tumorales, se liberan este factor de necrosis tumoral para que las células se mueran y al mismo tiempo producir inflamación y limitar este proceso. Profe, ¿puede volver a explicar ahorita lo que dijo de la artritis, algo así? Ah, pues se estudia mucho el factor de necrosis tumoral para los procesos de artritis. Es decir, cuando alguien tiene artritis, lo que se está liberando es este factor de necrosis tumoral. Eso es lo que produce la inflamación en las artritis. O sea que cuando alguien tiene artritis, significa que está liberando de más Ujú. Está liberando, sí, de más, pero en situaciones donde no debería de liberarlos. O pero ¿qué sea, libera? Citocinas del TNF alfa. ajá, TNF alfa. sí. Oh, ok. Bueno, ¿dudas con este? La verdad es que si nos pudiéramos meter mucho al tema de citocinas, sí está interesante, pero ocuparíamos un mes, 2 meses del curso para abarcarlo más completo. Por eso la información se les estoy dando como muy puntual. Bueno, la otra quimiosina tenemos las quimiosinas. Sí, las otras citocinas son las quimiosinas. Ya hemos platicado un poquito cuando hablábamos del proceso de fagocitosis. Básicamente regulan la migración, como dice aquí. Mande, Javi. Yo tengo una duda con la de necrosis y la otra, ¿cuál era? Apoptosis. Ajá. O sea, Nada más, en teoría la diferencia es de que una es por proceso natural y la otra es por algo externo. mm, no, ¿O o cuál sea, sería la diferencia? aquí se está manejando como consecuencia. O sea, el factor de necrosis tumoral es un tejido muerto que se ha generado por apoptosis. O sea, aquí hablamos a nivel de tejido. Si yo les hablo de que una célula entra en tejido, perdón, si una célula entra en apoptosis, es que esa célula se suicidó. Se puede suicidar por varios motivos. O sea, se puede suicidar por estar infectada por virus, por ser cancerígena, por estar vieja, o sea, llegó su ciclo de vida y ya le toca morirse, entonces pueden inducir apoptosis. En el caso del factor de necrosis tumoral, eh, se libera
y digamos que sí entra en apoptosis esa célula y las células que interactúan con el factor de necrosis tumoral, o sea, las células de enseguida también. Entonces empiezan a generar alrededor del foco de inflamación necrosis, o sea, células muertas. No sé si me expliquen. Por eso Sí, ahorita, todo bien. ok, Sí, 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 todo bien, gracias. por eso les comentaba de que tiene un efecto adyacente en los tejidos, o sea, no, no se enfoca nomás a una célula, sino que a las que están alrededor también. Ok, gracias. Ah, de nada. En el caso de las quimiosinas, básicamente en la imagen se puede interpretar muy bien. Es el movimiento de las células. Donde se liberen quimiosinas, las células se van a mover hacia allá. Dice, regulan la migración y el reclutamiento de las células inmunes, a sitios de inflamación y al daño tisular. Hay varias. Interleucina 8, dice, el MCP1, RANTES. O sea, hay muchos tipos de quimiosinas, ¿no? Acuérdense que el movimiento puede ser para el sitio de infección y en contra del sitio de infección. Uy, uy. Y ya sería todo por las quimiosinas. No tengan dudas. Ok. Aquí está un breve repaso. Por ejemplo, dice, ¿qué tipo de inmunidad pueden poner ahí levantando la mano para contestar y darles la participación? Pero ¿qué tipo de inmunidad sería donde la respuesta es similar independientemente del número de